Aproximación al desarrollo de la personalidad humana. Hemos visto cómo podemos llegar a saber con toda claridad que no somos ni el cuerpo ni la mente del ser humano. ¿Quiere esto decir que el cuerpo y la mente del ser humano, utilizados en este mismo instante, no tienen ninguna relación conmigo? Tal deducción sería totalmente errónea. El cuerpo y la mente del ser humano no son yo en el sentido limitativo de esta acepción, pero son utilizados por mí, son mi manifestación. Confundir lo que yo soy con aquello en lo que me manifiesto es lo absurdo. Una vez disipado este absurdo, aún queda otro absurdo por disipar: el desprecio por la manifestación. En esta presente condición de existencia, el ser humano constituye mi instrumento de percepción y de acción. Yo mismo, en mi propia naturaleza, no actúo nunca y permanezco eternamente inmutable. Es el ser humano quien, como manifestación individualizada de mi estático hecho de ser, actúa en el mundo de la manifestación universal. Igualmente, es él quien, en este mismo instante, es el instrumento de percepción gracias al cual mi conciencia percibe las apariencias fenomenales. Yo actúo en el nivel de mi manifestación temporal. Yo no actúo a nivel de mi propia naturaleza, que es conciencia intemporal, despojada de todo. Tengo dos aspectos: el aspecto de mi ser y el aspecto de mi manifestación. En el aspecto de mi manifestación, yo soy el ser humano. Pero no me reduzco a ser el ser humano, pues lo sobrepaso infinitamente en mi aspecto intemporal. Identificarme con el ser humano es reducirme a él, encerrarme en él. Conocer mi propia naturaleza constituye una gnosis indispensable, pero el conocimiento de lo intemporal debe completarse con la comprensión de lo temporal. Si conozco lo intemporal sin haber comprendido lo temporal, me refugiaré en lo intemporal. Al refugiarme en lo intemporal, me reduzco a mi propia naturaleza, a mi simple hecho de ser estático e impotente. La manifestación del ser, si ignora la esencia del ser, constituye una cárcel tenebrosa. Pero por el contrario, si la manifestación es consciente de su esencia intemporal, se convierte en una extensión gloriosa de la misma. Así, la desidentificación iluminadora del ser humano debe acompañarse de la aceptación y de la realización del ser humano, instrumento de la acción y de la percepción en lo temporal. Por naturaleza, yo soy intemporal, pero no me limito a lo intemporal. Conociendo lo intemporal, aprendo lo temporal. La creación no existe para que yo me aparte de ella, sino para que me integre en ella por medio de una participación voluntaria, para que me dé cuenta en mi manifestación individual y fragmentaria de las potencialidades evolutivas que contiene la manifestación cósmica y universal. Doble es, pues, la tarea a realizar: conocer nuestra naturaleza trascendente y desarrollar nuestra manifestación humana. El desarrollo de la personalidad humana presupone una recuperación del ser humano al que había abandonado en el proceso de desidentificación. Esta recuperación del ser humano no consiste en volver a encontrar el estado de espíritu que tenía antes de la desidentificación, pues recuperar al ser humano no es
en ningún caso, creerse o percibirse de nuevo circunscrito por él. Esta recuperación del ser humano se hace por medio de la siguiente constatación: yo soy el ser intemporal e igualmente la personalidad humana, la cual es una extensión pasajera de mi eterna no manifestación. Al principio de la búsqueda espiritual es necesario romper la identificación al yo humano y la prisión en este último, para descubrir que nuestra realidad profunda y esencial no se sitúa en el ser humano. Esto constituye una búsqueda de la esencia. Pero a la búsqueda de la esencia debe suceder, sin excluirla, la obra de transformación de la sustancia. El gnóstico, que no busca escapar del mundo, se da cuenta de que el yo humano y el ser trascendente no se anulan. El yo humano y el ser trascendente son ambos nosotros mismos. Nuestra realidad los engloba. El primero es una manifestación limitada, condicionada y temporal, mientras que el segundo permanece en su ilimitada y eterna no manifestación. Quien comprende esto y lo vive a su más alto nivel, puede decir yo al hablar del ser humano, sin hacer por eso muestras de ignorancia metafísica, como en el caso del profano. Pues si él incluye al ser humano en su realidad, ha dejado en su experiencia de limitar su realidad al ser humano. Sabemos que nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza profunda, nuestra esencia, es absolutamente independiente del cuerpo y de la personalidad humana. Sabemos que este cuerpo y esta personalidad no son de ninguna de las maneras nuestro límite. Si la toma de conciencia de nuestra esencia ha sido lo suficientemente profunda e intensa, dejamos de sentirnos encadenados y encerrados en el ser humano. Todo esto está muy bien. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora con ese conocimiento trascendente? ¿Lo usaremos para disgustar al ser humano, para retirarnos de la vida humana? La tentación de las doctrinas que predican la huida fuera de las agitaciones del mundo se ofrece a nosotros. En efecto, es tentador tratar de permanecer el mayor tiempo posible en la exclusiva y silenciosa contemplación estática de lo trascendente. Pero al hacerlo, es poco probable que llevemos a cabo la finalidad de nuestra manifestación humana. Es, y sigue siendo necesario, constantemente, superar al ser humano para conocer nuestra esencia. Esto es fundamental, pues si vivimos sin conocer nuestro origen, somos una manifestación ignorante de sus raíces. Sin embargo, es a través del conocimiento de nuestras raíces cómo podremos nutrir nuestra aprensión interior con el néctar de la ambrosía espiritual. Pero, ¿vamos a permanecer únicamente preocupados por nuestras raíces sin importarnos las flores y los efímeros brotes? El propósito de las raíces no es sólo el de tomar la vida, sino también el de permitir que la vida salga de la tierra y se manifieste en la superficie de las cosas. El conocimiento de nuestra esencia no debe desembocar en la negación o el desinterés por nuestra manifestación. Si la esencia se ha manifestado, no es para que esta manifestación tome conciencia de su esencia y se destruya en ella. De ser así, ¿habría mayor absurdo que la de esta manifestación que sale de la esencia con el objetivo de volver a ella lo antes posible? Parece claro que, si conocer la esencia de uno es indispensable, también es necesario comprender y expandir nuestra manifestación.
Nuestra esencia es la consciencia eterna. Nuestra manifestación individual es el cuerpo humano, con los sentimientos y los pensamientos que en él se expresan. Nuestra manifestación universal es la totalidad del cosmos. Mientras seamos seres humanos, la base de nuestra manifestación no son ni los sentimientos ni los pensamientos, sino el cuerpo. El cuerpo, que es la parte más exterior en relación con la esencia, y por tanto es lo más importante de la manifestación. En la presente manifestación, el cuerpo es la base de todo. Sentimientos y pensamientos le están subordinados. Toda alteración del cuerpo repercute en los sentimientos y pensamientos, que sólo pueden expresarse aquí abajo con el permiso del cuerpo. La inconsciencia de éste interrumpe toda acción y expresión sentimental o psíquica. Su muerte es el fin de toda expresión material. Estas dos perogrulladas constatan la prioridad del cuerpo. Esta prioridad está unida a la condición humana. La muerte es un cambio de condición, y lo que caracteriza a la muerte es la pérdida del cuerpo físico. Con esta pérdida, la condición humana llega a su fin. Otra condición de existencia, no humana, le sucederá. Esta nueva condición será diferente y pertenecerá a otro plano de la manifestación cósmica, precisamente porque la base de la manifestación individual ya no será el cuerpo físico. Por el conocimiento trascendente, tomamos conciencia de existir más allá del cuerpo, de los sentimientos y de los pensamientos. Por medio de la realización de nuestra finalidad temporal, debemos vivir en primer lugar en el cuerpo, después en los sentimientos y por último en los pensamientos. El cuerpo debe ser el asiento y pilar que sostenga la realización de nuestra temporalidad humana. Si los cimientos están desatendidos, la casa no podrá tener solidez, pues si los cimientos no sostienen nada, son inútiles. Por lo tanto, debemos dar valor a la vida corporal. Esto significa que tenemos que cuidar, mantener y desarrollar el cuerpo con amor. El primer objetivo de un desarrollo humano integral reside en la búsqueda de la salud, de la fuerza y de la alegría corporal. No despreciéis el cuerpo. El cuerpo, este templo del espíritu, debe ser respetado, purificado y fortalecido. Hacedlo poderoso, ágil, vigoroso. Aprended a vivir con el cuerpo. Participad en sus alegrías. Haced que la luz descienda en él. Prácticamente, esto significa que es necesario dedicarse a la práctica de uno o varios métodos de cultivo, de desarrollo y de expansión corporal. Es normal que la elección del método se haga en función del carácter personal de cada uno, y no es necesario convertirse en un experto. Es incluso desaconsejable el dedicar a la práctica corporal un tiempo excesivo. El fin no está en hacer exhibiciones, sino simplemente mantener y desarrollar el cuerpo. Hay que tener en cuenta que una práctica diversificada en la que uno se dedicará a una disciplina corporal durante un tiempo determinado, luego a otra y así sucesivamente, es preferible al hecho de encerrarse en la práctica exclusiva de una sola disciplina. En otras palabras, el amateurismo ilustrado es más deseable que el profesionalismo absorbente. Sin embargo, un desarrollo corporal que no se acompañe de un desarrollo y refinamiento de los sentimientos hace que la personalidad
sea una bruta obtusa. Combinad la robustez externa y la extrema sensibilidad interna. Nunca rompáis vuestra sensibilidad, cultivadla. Un cultivo de la sensibilidad que no se acompañe de un enriquecimiento constante del pensamiento engendra una personalidad superficial, inestable, frívola o atormentada. Sin permitirle que os aprisione en sus estructuras, alimentad la mente para que aumente en fuerza y en profundidad. A lo largo de vuestra vida, desarrollad el gusto por el estudio de la metafísica y las comprensiones que proporciona. Triple debe ser el cultivo del ser humano. Es necesario desarrollar el cuerpo, es necesario desarrollar los sentimientos y la sensibilidad, y es necesario desarrollar el pensamiento. Es en este triple cultivo donde se encuentra la alegría, la grandeza, el dominio, la expansión y la realización de la personalidad humana, fragmento de la totalidad cósmica.